que estábamos viendo la clase pasada. Bien, jóvenes, no sé si vean ya la diapositiva. Ya se ve, ingeniero. Sí, profe. Perfecto. Entonces nada más vamos a esperar un minuto más a que los demás se vayan incorporando y ya empezamos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, en lo que se van incorporando los demás, ¿alguna duda, algún comentario de lo que hemos visto antes de continuar? No, Inge, muchas gracias. ¿Todo bien? Sí, ingeniero, todo bien, gracias. Ok. Bien, entonces, pues vamos a empezar. Estábamos hablando del concepto que en mecánica de suelos llamamos resistencia al corte y estamos haciendo una relación que existe entre ese concepto como esfuerzo resistente y la estructura física de la masa del suelo. Entonces, habíamos dicho, muy rápido, voy a hacer un pequeño resumen de lo que vimos la clase pasada para que de allí ya continuemos. Bien, habíamos mencionado que el concepto que llamamos resistencia al corte simplemente es el esfuerzo máximo, el esfuerzo cortante máximo, que es capaz de soportar el suelo antes de que éste se colapse a través de un plano hipotético de falla. Esa resistencia total que moviliza el suelo se calcula comúnmente o se estima de manera aproximada bajo la contribución de dos resistencias, una que hemos llamado resistencia adherente y otra que hemos llamado resistencia por fricción. La resistencia adherente tiene que ver con el trabajo conjunto entre la fase fluida del líquido del suelo y la fase sólida, en tanto que la fuerza resistente por fricción tiene que ver con la interacción entre sólido y sólido. La clase pasada hablamos de la resistencia movilizada entre sólidos y sólidos. Y también estábamos hablando de la resistencia movilizada entre la fase líquida del suelo y la fase sólida. Para eso, jóvenes, explicamos un poquito el papel que juega el líquido en su conjunto con la fase sólida, generando así una resistencia que hemos llamado adherencia. La adherencia tiene que ver con la viscosidad del fluido y esta viscosidad pues es un término que va a depender primeramente del fluido como tal y en este caso estamos considerando que ese fluido como tal es agua, espacios vacíos del suelo. Bueno, mencionamos que la resistencia al corte del suelo se puede desarrollar en la interfase líquido-sólido o en el contacto directo sólido-sólido. A esto lo llamamos resistencia por fricción y esto lo hemos llamado resistencia adherente. La resistencia por fricción pues, depende nada más del esqueleto sólido y comúnmente, ¿sí? Esta resistencia por fricción solamente se desarrolla en el contacto sólido de un suelo y comúnmente es muy importante en aquellos suelos que hemos llamado suelos granulares, en donde su fase sólida básicamente está constituida de clastos. Bueno, en aquellos suelos
en donde la fase sólida está constituida también de clastos, se puede movilizar no solamente resistencia a la fricción, sino también se puede movilizar cierta resistencia entre el líquido y el sólido como resultado de la película de agua adherida entre la fase líquida y el cuerpo sólido o las partículas sólidas del suelo. A esta resistencia dentro de esta película de agua adherida es lo que hemos llamado vulgarmente cohesión aparente. Y esta cohesión aparente, les había dicho, no es una resistencia permanente, es una resistencia que tiene que ver con esa película de agua adherida como resultado de un fenómeno físico que llamamos tensión superficial, que es el fenómeno que experimenta todo líquido en contacto con un cuerpo sólido. Pues ese fenómeno lo explicamos la clase pasada y ya dijimos, jóvenes, cómo un suelo en su contacto sólido-líquido puede generar o puede desarrollar cierta resistencia como resultado de la tensión superficial del líquido, pero que esta resistencia puede desaparecer y hablamos de las causas que pueden provocar que esa resistencia desaparezca. Hasta ahí nos quedamos. ¿Alguna duda? No, profe, todo bien. Ok, ahora sí. Pues vamos a hablar de cómo se moviliza la resistencia entre el líquido de un suelo y su fase sólida cuando el suelo está constituido en su fase sólida por coloides. Bien, jóvenes, los coloides comúnmente siempre de un proceso químico, de una descomposición química de los minerales que constituyen a las rocas. Y a través de ese proceso químico resultan partículas sumamente pequeñas en tamaño, comúnmente de estructura laminar. A esos coloides, bueno, a esas partículas hemos llamado coloides, y el coloide más abundante que puede constituir una masa de suelo es lo que hemos llamado una arcilla. A decir verdad, jóvenes, el término arcilla dentro de mecánica de suelos no solamente se asocia a un mineral, sino también se asocia a un cierto tipo de tamaño. Y es así como Casagrande lo define cuando hace la clasificación de los suelos de acuerdo al Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, el SUCS. Dice Casagrande que los suelos en sí están formados por dos fracciones, la fracción gruesa, a la cual llamamos gravas y arenas, y la fracción fina, a la cual llamamos limos y arcillas. Y las clasifica así porque comúnmente es la fracción fina del suelo la que presenta ciertos problemas de inestabilidad asociada al tamaño de las partículas de su fase sólida. Y específicamente la fracción fina del suelo la clasifica como aquella que es plástica de aquella que no es plástica. La fracción fina no plástica, pues es lo que llamamos limos. El limo sigue siendo un clasto. El limo sigue siendo un pequeño fragmento mineral de la roca de tamaño sumamente pequeño. A decir verdad, el limo es el clasto más pequeño que podamos tener. Pero hasta allí, los limos no vienen de un cambio físico, no vienen de un cambio químico de la materia y por lo tanto no presentan propiedades de cementación y tampoco presentan propiedades de plasticidad propia. Los que sí presentan esas propiedades de plasticidad y esas propiedades de cementación propia, hay partículas que sí tienen, y esas partículas es lo que hemos llamado en mecánica de suelos, pues arcillas. Aunque no precisamente todo coloide es una arcilla, les repito, dentro de los coloides, que por su tamaño hemos llamado arcillas,
Pues tenemos minerales de arcilla, que sí son arcillas como tal, como materia, pero también podemos tener otros minerales como son carbonatos, como son sales, como son sulfatos. Bueno, hablando en términos generales, todos esos minerales, los óxidos, los sulfatos, los carbonatos, las arcillas, pues siempre presentan cierta reacción química con el agua, reacción química que genera una resistencia adherente. En el caso muy particular de las arcillas, y voy a hablar específicamente de las arcillas porque son los coloides más abundantes que puede tener un suelo. En el caso muy particular de una arcilla, como partícula coloidal, en ella se establece, jóvenes, una resistencia a través de un fenómeno físico-químico que tiene que ver con la fuerza molecular externa. Bien, les platico entonces. Las arcillas tienen un origen geológico que provienen de la descomposición química de los minerales feldespáticos de las rocas. Ya sea que el feldespato sea ortoclasa o sea plagioclasa, independientemente de descomposición de esos minerales, da como resultado una arcilla. La diferencia es que la descomposición química de la ortoclasa da como resultado un mineral que llamamos caolín, que es una arcilla y que es una arcilla estable. A la descomposición química de una plagioclasa, que da como resultado una hilita o una mormolinonita, y que ambas son arcillas, pero son expansivas. Bueno, independientemente de cuál sea el mineral, plagioclasa o ortoclasa, o independientemente de cuál fuese el feldespato, la descomposición de estos da como resultado una arcilla. Y las arcillas resultan en un mineral que está compuesto por una base silicia con un metal. Ese metal comúnmente puede ser aluminio o puede ser magnesio, de tal forma, jóvenes, que existen dos tipos de minerales de arcilla. Aquellas que tienen, jóvenes, aquellos que hemos llamado silicatos de aluminio hidratados o silicatos de magnesio hidratados. Ambos resultan en un mineral con carga eléctrica desbalanceada, es decir, son elementos moleculares ionizables. El coloide por sí solo de arcilla, llámese caolín, hilita o mormolinonita, resulta ionizable en su estructura química. Por esa razón, un mineral sólido de arcilla no puede estar en contacto sólido con otro mineral de arcilla, ya que sus cargas eléctricas hacen, al ser iguales, son negativas, sus cargas eléctricas resultan ser negativas, y bajo un principio básico que dice que toda materia que presenta la misma reacción química o la misma acción química o la misma carga eléctrica, pues se va a repeler. Bajo esa condición, entonces, las partículas sólidas de una arcilla no pueden estar en contacto unas con otras. Se estructuran formando un depósito, no en contacto unas con otras. Lo que hace posible que esos minerales sólidos de las arcillas, esas láminas moleculares de arcilla, constituyan una estructura en un depósito, es que cada molécula de arcilla como cuerpo sólido esté equilibrada con otra a través de una película de agua entre ellas. De esta manera, el agua balancea las cargas eléctricas negativas que tiene el mineral sólido de la arcilla. Y de esa manera, jóvenes, entonces puedo tener en contacto una molécula de arcilla con otra, pero no en contacto directo, sino unida a través de un enlace químico con el agua. Ese enlace químico no tiene nada que ver con la tensión superficial. El agua que está en una arcilla no genera tensión superficial.
El problema, o más bien el proceso o el fenómeno que establece no se debe al fenómeno físico en que el agua en contacto con el sólido presenta un cierto aumento de viscosidad como resultado de su tensión superficial. Eso no es cierto. En el caso muy particular de un coloide y específicamente de la arcilla, el agua que hay entre las moléculas sólidas de esa arcilla se debe al fenómeno químico de atracción magnética entre moléculas y que tiene que ver con algo que hemos llamado fuerza molecular externa. Y esta fuerza molecular externa es lo que hace que un elemento atómico se una con otro elemento atómico y de esa manera se constituya la materia. De tal manera que el concepto que nosotros en ingeniería llamamos resistencia, pues simplemente es la fuerza molecular externa que mantiene unidas a los diferentes elementos atómicos dentro de una materia. Y si nosotros rebasamos esa fuerza molecular externa, pues podemos separar a la materia en fragmentos. En otras palabras, si nosotros vencemos esta fuerza, lo que estamos provocando es la falla de esa materia, o en otras palabras, estamos venciendo lo que llamamos el concepto de resistencia. Pues entonces, en un depósito de arcilla o en un depósito de suelo constituido por esas partículas coloidales, se genera una resistencia en la interacción líquido-sólido que tiene que ver como resultado de un proceso químico asociado a cómo la materia genera fuerzas moleculares externas entre sí, es decir, la fuerza molecular entre lo que es el agua y la partícula sólida de arcilla. Bien, esa fuerza molecular tiene que ver con los enlaces químicos o con la reacción química entre lo que es las moléculas del agua y las moléculas de arcilla. La fuerza, jóvenes, la fuerza genera una resistencia a la cual hemos llamado resistencia no drenada. Y esta resistencia no es aparente, esta resistencia permanece en la materia y es lo que hace que la materia se vuelva estable. Por lo tanto, las arcillas, en una condición de conformación química bajo su peso propio, mantienen una resistencia que solamente se debe a esto. En una arcilla no hay esta resistencia. Y la única resistencia movilizada es la que se da en la interfase entre el líquido y el sólido, y es a eso lo que hemos llamado resistencia no drenada, y es a eso lo que hemos llamado suelos puramente cohesivos. La resistencia es tan grande, jóvenes, la fuerza molecular externa es tan grande que es muy difícil separarla, es muy difícil que esa resistencia desaparezca. A decir verdad, esa resistencia no va a desaparecer. De tal manera que cuando tenemos minerales coloidales de arcilla, nosotros podemos tener una cohesión un término que llamamos cohesión que va a ser permanente. A ese término de cohesión permanente lo hemos llamado resistencia no drenada. Bien, jóvenes, esta resistencia no drenada no desaparece ni por calor, tampoco desaparece por movimiento del agua, a decir verdad, jóvenes, ¿sí? Las arcillas generan una resistencia tan grande al movimiento del agua que
el flujo del agua a través de ellas es sumamente lento, porque para eso el agua gravitacional tiene que ir venciendo la reacción química entre la fase sólida, y el movimiento del agua es tan lento que esta resistencia permanece independientemente que el agua se mueva. Tanto es así que las arcillas del Valle de México, que se encuentran sumergidas dentro de un tirante de agua y que se encuentran en condiciones de sumersión, son aún estables independientemente de la energía concentrada dentro de ellas como presión de poro, y que hace que el agua no se mueva, incluso con una energía tan grande como es el sismo. Créanme, jóvenes, que si las arcillas no tuvieran esta resistencia, y sobre todo estoy hablando de los suelos del Valle de México, en la zona del lago, si nuestros suelos no fuesen o no tuviesen esta resistencia que hemos llamado resistencia no ordenada, como consecuencia de este fenómeno, hace mucho tiempo, jóvenes, un sismo hubiese colapsado completamente todo el Valle de México. ¿Se entiende el concepto de resistencia no ordenada? Sí, Inge. Bueno, pues entonces ahí están la relación físico-química que tengo en un suelo, y que en función a esa relación el suelo adquiere cierta resistencia dependiendo de cómo esté constituido. Pues entonces, jóvenes, en el caso muy típico de las obras hidráulicas, nosotros buscamos cierta resistencia dentro de la masa del suelo, primeramente, para que me ayude a soportar el estado de esfuerzos internos a nivel de los poros del suelo o a nivel de los espacios vacíos, y dos, que me permita la conducción del agua. Es decir, el suelo como tal no es un medio impermeable. Ni los suelos clásticos, es decir, ni porque el suelo esté constituido por clastos o porque esté constituido por cocoloides, no por eso el suelo es totalmente impermeable. A decir verdad, nada en este mundo ofrece un medio totalmente impermeable a la conducción de los fluidos. A los suelos de aquí en adelante los voy a ver como medios conductibles, y específicamente el parámetro que mide la conductibilidad hidráulica no es la permeabilidad. El parámetro que determina las condiciones de estabilidad en un suelo como un medio conductible al paso del agua a través de sus espacios vacíos tiene que ver más con su resistencia que el mismo medio pone a que el agua se mueva, a la ley de la permeabilidad absoluta del medio. Bueno, el parámetro que determina entonces la resistencia al flujo del agua lo hemos llamado coeficiente de permeabilidad, de tal forma que no hay suelos que sean impermeables, simplemente hay suelos que oponen más resistencia al movimiento del agua que otros, y que esos suelos que oponen más resistencia al flujo del agua, pues son aquellos suelos que tienen partículas. Por lo tanto, los coloides como tal, ofrecen más resistencia al flujo del agua, pero no por eso el movimiento del agua no los daña. A decir verdad, jóvenes, ¿sí?
existen partículas muy finas, sumamente finas, en el suelo, del tamaño coloidal, que si no tienen esa reacción química que presentan las arcillas, si no, o sea, esta reacción no solamente está en las arcillas, esta reacción está en los carbonatos de calcio, pero esta fuerza molecular externa, por ejemplo, no la tengo en las sales y tampoco lo tengo, por ejemplo, en los sulfatos. Por lo tanto, el movimiento del agua, aunque sea muy lenta en coloides que no sean arcillas o carbonatos de calcio, sí provoca el arrastre de las partículas sólidas. A lo mejor no colapsan inmediatamente al suelo, pero sí van llevándose la estructura sólida poco a poco. Y con el tiempo eso generan cambios de volumen en la estructura del suelo. Pues hay que establecer muy bien, jóvenes, la relación que existe entre el movimiento del agua, la resistencia que el mismo suelo opone a que el agua se mueva y sobre todo la resistencia al corte, que tiene que ver con la relación que se da entre clasto y clasto y la relación que se da entre coloide y agua. De aquí entonces, si les quedó claro esto, entonces, jóvenes, Coulomb explica que la resistencia al corte total se debe básicamente a dos resistencias. Una, que tiene que ver con la resistencia movilizada entre sólido y sólido, y comúnmente esto es muy importante en aquellos suelos que llamamos clastos y que llamamos suelos granulares, y aquella resistencia que puede movilizarse entre el fluido y el sólido, y que esta resistencia la hemos clasificado en dos tipos. Aquella que es aparente, como resultado de este fenómeno, de aquella que es permanente. De tal manera que puedo tener un suelo formado por clastos, en donde la resistencia básicamente se debe a la fricción, pero también puedo tener cierta adherencia como tensión superficial, y eso hipotéticamente me estaría dando, jóvenes, que yo tendría una resistencia total que tiene que ver con cierta cohesión y cierta resistencia por fricción. Aunque aquí sí sería bueno o sería conveniente determinar hasta dónde esta cohesión la puedo garantizar dentro del medio y hasta dónde mejor, más vale no considerarla. Bueno, de aquí entonces, de acuerdo a la resistencia al corte, a los suelos los hemos clasificado como aquellos que son puramente friccionantes, de aquellos que son puramente cohesivos o de aquellos que pueden ser cohesivos friccionantes. Bien, jóvenes, ¿qué es un suelo puramente friccionante? De acuerdo al concepto físico de la estructura del suelo y de acuerdo a su relación con su resistencia al corte, decimos que un suelo es puramente friccionante cuando prácticamente su resistencia al corte se debe a la resistencia movilizada entre sólido y sólido. Y eso solamente se da en aquel suelo que está estructurado básicamente por clastos. Lo que hemos llamado un suelo granular. Un suelo constituido por gravas, arenas o limos. Eso será un suelo puramente friccionante. Y aunque esos suelos pueden tener cierta cohesión asociada a esto, comúnmente esa cohesión se debe a este fenómeno. Y comúnmente ese fenómeno pues me da una cohesión aparente, que como se debe a la película de agua adherida y esa película de agua adherida puede desaparecer, pues entonces lo mejor y lo más viable es pensar que si ahorita tengo esta cohesión, en un futuro lo más probable es que no exista. Y lo más conveniente es solamente tomar en cuenta lo que sí sé que va a existir y del cual depende su resistencia. Bueno, a eso llamamos un suelo puramente ¿qué?
friccionante. Aquí llamamos un suelo puramente cohesivo. Un suelo puramente cohesivo es aquel cuya resistencia al corte se debe básicamente a esta relación física, a la relación de la resistencia movilizada entre el líquido y el sólido, pero no como resultado del fenómeno físico de tensión superficial, sino como resultado de que la fase sólida del suelo no es un clasto, sino que la fase sólida es un coloide, y específicamente ese coloide o es una arcilla o es un carbonato de calcio, y que a través del fenómeno físico-químico se generan fuerzas moleculares externas que me dan como resultado una resistencia permanente que hemos llamado resistencia no drenada. Comúnmente las arcillas y los carbonatos de calcio poseen esa resistencia no drenada, que es una resistencia adherente permanente, y es a lo que hemos llamado pues suelos puramente cohesivos, y su resistencia al corte pues solamente depende de su resistencia no drenada, y consideramos que la resistencia por fricción prácticamente es nula. ¿Una arcilla puede tener coeficiente de fricción? Sí, sí lo puede tener, jóvenes, si hay arcillas con cierto ángulo de fricción interna. El hecho de que una arcilla tenga cierto ángulo de fricción interna se debe básicamente a dos causas. Una, a que a lo mejor la arcilla no venga totalmente franca, sino que contenga ciertos clastos, como es el caso, por ejemplo, de las arcillas que tienen cierta cantidad de arenas, y que sí puedo tener depósitos de ese tipo, sí puedo tener un medio ambiente que me dé una combinación entre lo que es un coloide y un clasto muy pequeño. Y si es así, si la arcilla posee ciertos clastos granulares, aunque sean del tamaño de las arenas finas o de los limos, pues entonces sí puede tener cierto ángulo de fricción y cierta resistencia asociada al contacto de esos clastos. La otra es que la arcilla sea una arcilla franca, que prácticamente esté limpia de partículas clásticas, pero que el ángulo de fricción se deba al proceso de preconsolidación que está experimentando la arcilla, como resultado de un proceso de consolidación. La experiencia nos ha enseñado, jóvenes, y el conocimiento del estudio de las arcillas nos ha enseñado que cuando una arcilla se ha acomodado por su peso propio, a lo cual llamamos un suelo normalmente consolidado, ese suelo solamente posee resistencia no drenada, es decir, es lo que hablamos de un suelo puramente cohesivo. Pero que si esa arcilla en condiciones de normal consolidación o en las condiciones en que se encuentra como un suelo normalmente consolidado, le aplicamos una carga, le generamos un proceso de consolidación bajo esa carga y la arcilla se va preconsolidando, pues entonces eso va generando, jóvenes, la hipotética generación de una película de agua adherida entre las moléculas de arcilla y la molécula de agua. Y esa hipotética película de agua adherida, que tiene que ver por el proceso de preconsolidación que experimenta la arcilla, pues le da cierto comportamiento elástico a la arcilla que se manifiesta en cierto ángulo de fricción interna, que comúnmente no es mayor a 10 grados. De tal manera que cuando un suelo está preconsolidado y ese suelo es un suelo arcilloso de una arcilla franca en proceso de preconsolidación, el ángulo de fricción interna lo máximo que puede llegar es 10 grados. A tal grado que fricción de 10 grados, aunque sea fricción, muchas veces el valor asociado como resistencia es muy bajo. Y comúnmente muchas personas han dicho, pues desprecia esa poca fricción que tenga la arcilla y consolidado como si fuese un suelo puramente cohesivo. Bueno, pues de esa manera salen los suelos que son friccionantes físicamente hablando, y también de esa manera salen los suelos que son puramente cohesivos. Pero entre los suelos que son totalmente coloides y totalmente plásticos, de donde vienen los suelos puramente cohesivos, y de los suelos que son prácticamente clastos, de donde vienen los suelos puramente friccionantes, pues sí existen mezclas entre partículas coloidales y partículas granulares.
a esas mezclas, que comúnmente son depósitos de tipo volcánico, o depósitos de tipo aluvial, pues es allí donde salen los suelos que llamamos suelos cohesivos friccionantes. Y ese es el concepto físico de cómo explicamos la resistencia al corte en un suelo. ¿Alguna duda? No, profe. Yo sí. Sí, claro. Dígame. Con base a tu experiencia, además de lo que ya dice la teoría, entonces, para diseño es recomendable no contemplar esa aparente resistencia que ofrece la fricción en las arcillas que se consideran francas. Sí, en mi experiencia, jóvenes, independientemente que esa arcilla haya pasado por un proceso de consolidación y ya estén preconsolidadas, los resultados de las pruebas taxiales, ya sea bajo pruebas de consolidación y drenaje o pruebas rápidas, manifiestan el mismo ángulo de fricción. Es decir, manifiestan un ángulo de fricción muy bajo que comúnmente oscila entre 6 y 10 grados. Ese ángulo de fricción, si yo lo quiero meter como capacidad de carga, por ejemplo, o como resistencia al corte en un talud, o como posible resistencia a la falla de fondo de una excavación, comúnmente me da valores de resistencia sumamente bajos. A tal grado que en mi experiencia lo mejor es simplemente no tomarlos en cuenta. ¿Cuándo vale tomar en cuenta el ángulo de fricción interna de un suelo? Cuando este ya es mayor a 15 grados. Pero eso no lo va a tener una arcilla. Si lo tiene la arcilla, si una arcilla tiene un ángulo mayor a 15 grados, no es porque la arcilla esté preconsolidada, es porque la arcilla no es una arcilla franca, sino es una arcilla que contiene clastos de arena, lo que llamamos una arcilla arenosa. Y es allí donde sí vale la pena tomar en cuenta esa fricción. ¿De acuerdo? Sí, Inge, gracias. ¿Sí? En el caso de las arcillas francas del Valle de México, que son las arcillas que forman la zona del lago y la zona de transición, pues sí presentan y sí manifiestan cierto ángulo de fricción, sobre todo aquellas que han pasado por un proceso de preconsolidación, pero el ángulo de fricción que tienen oscila entre 6, 7, 8 grados. Esa fricción es prácticamente nula. ¿Sí? Y lo mejor sería no tomarla en consideración. Esa sería mi opinión muy particular. ¿De acuerdo? Ok, Inge, gracias. Bueno, pues ahora sí, regresando, las obras hidráulicas tienen como objetivo contener el agua, pero permitir que ésta se mueva. Por lo tanto, todo va a depender de lo que ustedes busquen. Si lo que estamos buscando, por ejemplo, es que el medio ofrezca una resistencia muy grande al flujo del agua, como es el caso, por ejemplo, cuando queremos formar una pantalla impermeable o el corazón impermeable de una presa, pues en ese momento voy a buscar un suelo que le oponga una resistencia sumamente alta al movimiento del agua. Y eso como suelo físicamente es un coloide. Y voy a buscar que el coloide sea estable por sí solo, tomando en cuenta su resistencia al corte. ¿Cuál resistencia? Pues su resistencia no drenada. El único problema es que el agua no se va a mover, o más bien, perdón, dejen corrijo eso. El único problema que tengo con esos depósitos cuando yo los utilizo como materia prima para conformar la obra hidráulica, ¿sí?, es que si el agua se mueve a través de su propia estructura, como por ejemplo, si es que genero una pantalla impermeable o si genero un corazón impermeable de una presa, les repito,
no hay nada que detenga el agua se va a mover, sí, pero se va a mover internamente a través de esa estructura y lo va a hacer sumamente lento. ¿Qué tan lento? Pues tan lento que ni siquiera va a superar esta resistencia y no va a modificar este comportamiento. Por lo tanto, el suelo internamente, las moléculas de ese suelo arcilloso, de ese coloide, independientemente que el agua se esté moviendo a través de esos espacios vacíos, la resistencia que oponen es tan grande que internamente son estables. El único problema donde pueden ser inestables no es internamente, sino en la periferia. Exactamente en los límites de la estructura. Y es allí donde el agua sí se puede mover con una velocidad mayor. ¿Por qué razón? Pues porque el agua ya no se está moviendo internamente dentro de esa estructura, sino lo está haciendo en el plano de la interfase donde termina esta. Y es allí donde el movimiento sí puede arrastrar a los coloides. Como tienen un peso específico muy pequeño, pues entonces son fácilmente erosionables. Es por eso que muchas veces cuando queremos solamente contener el agua a través de una pantalla impermeable, sí vale la pena que la pantalla impermeable venga acompañado de materiales que trabajen como filtros, para que el filtro le dé confinamiento al coloide y el coloide no sea erosionado por el movimiento del agua. ¿Se entiende? Sí. Ok. Eso sería, si es que queremos utilizar, jóvenes, un suelo para formar, jóvenes, un medio que oponga una resistencia al flujo del agua sumamente alta. Pero en el caso más general, es que yo voy a buscar que yo tengo un medio que confine al agua, pero que también le permita que se mueva y que a través de ese movimiento sea estable. De tal manera, lo más común es que estemos diseñando estructuras formadas con suelos que son clastos. Ahora bien, si lo que quiero solamente es conducir el agua, si lo único que busco es eso, si lo único que busco es que el agua se mueva y que se mueva a través del suelo sin que provoque la falla y que yo no estoy buscando detener el agua, simplemente estoy buscando conducirla, pues entonces a eso los llamamos drenes. Y si quiero, jóvenes, un material que funcione como dren, pues entonces voy a buscar un suelo que oponga una resistencia al flujo del agua sumamente baja. Es decir, voy a buscar un suelo que esté formado básicamente de clastos, que los clastos sean partículas muy gruesas y que dejen espacios vacíos grandes para que el agua se pueda mover a través de ellos sin ninguna resistencia. Y de esa manera conduzco el agua. ¿Cómo evito que el movimiento del agua, a través de su velocidad, que también va a ser grande, genere problemas de estabilidad? Pues comúnmente, el estudio del flujo de agua a través de medios porosos, como son los suelos, de acuerdo a lo que estableció Darcy, nos han enseñado que en partículas muy gruesas, por ejemplo, partículas del tamaño de las gravas, las partículas sólidas manifiestan un peso específico tan grande que muchas veces el movimiento del agua no las arrastra. La fuerza de filtración asociada a la velocidad del agua no es capaz de rebasar el peso gravitacional que tienen las partículas. De esa manera, la materia es estable independientemente que permite el movimiento del agua y no existen problemas de arrastre de partículas sólidas. Pues entonces, entre una frontera que es pensar en meter un material para formar una pantalla impermeable y contener el agua, y otra
que es la frontera en la cual yo no quiero contener el agua, sino lo único que estoy buscando es que el agua se conduzca. Es decir, entre las pantallas impermeables y los drenes, tengo una parte intermedia. Tengo una estructura que me puede servir para confinar el agua, para contenerla y para conducirla. Y es allí donde estoy hablando de que nuestras obras se van a formar con ciertas partículas plásticas y ciertos coloides. Y voy a buscar que los coloides, en conjunto con las partículas plásticas, ¿sí?, formen un esqueleto sólido que tenga una resistencia al corte que sea capaz de darle estabilidad por sí misma a la obra. Pero sobre todo, estoy buscando una graduación no solamente de partículas muy gruesas y de partículas muy finas, no. Estoy buscando una graduación muy uniforme. Estoy buscando una muy buena graduación de partículas no uniformes, de partículas de diferentes tamaños, con el cual yo busque una estructura de un esqueleto sólido que se acomode de tal manera que dejen espacios vacíos, pues si no muy pequeños como son los que dejan los coloides, pues sí estoy buscando al menos reducir en lo posible esos espacios vacíos. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que en la medida que los espacios vacíos son más pequeños, la resistencia al flujo del agua es mayor. De esa manera puedo contener el agua. Pero también en la misma estructura consigo confinar el agua y le permito que el agua se pueda mover sin que provoque la falla. Pues las obras hidráulicas hechas con suelos comúnmente están aquí. Entre aquellas partículas que pueden ser totalmente permeables y que ofrecen una resistencia al flujo del agua muy baja, de aquellas que no son impermeables en su totalidad, pero que ofrecen una resistencia al flujo del agua sumamente grande. ¿Se entiende? Sí, Inge. Bueno, pues entonces, ¿qué busco? Busco, uno, confinar al agua, contenerla y conducirla. Esa es la esencia de una obra hidráulica. ¿Cómo consigo eso? Primeramente, eso lo consigo con una estructura térrea que tenga estabilidad, que ofrezca resistencia al flujo del agua, pero que permita el movimiento de esta, es decir, una estructura que sea estable, que ofrezca resistencia al flujo del agua, pero que sea conductible. Y eso se consigue con una mezcla entre partículas plásticas y partículas coloidales. Y específicamente me interesa que en los coloides generen esta fuerza. En otras palabras, voy a buscar que los clastos, con lo cual voy a darle estabilidad a la obra, generen una resistencia no solamente a la fricción, sino que desarrollen una resistencia adherente que tenga que ver por el trabajo entre el clasto y el coloide, y este coloide movilice esta fuerza. Es decir, que el coloide genere esta resistencia no drenada. A eso es lo que hemos llamado suelos cohesivos friccionantes. Y entonces es lo que más me conviene. Lo que más me conviene físicamente para formar una estructura de una obra hidráulica, ¿sí?, dependiendo si lo que estoy buscando es contener, confinar y conducir, es un suelo que esté constituido no solamente por una fase sólida a base de clastos, sino que esté constituido también de coloides, que los coloides sean plásticos y que movilicen una resistencia no drenada, y entonces que yo tenga una resistencia total bajo una cohesión que es permanente, a la cual llamamos resistencia no drenada, y una resistencia a la fricción que le dé estabilidad a los coloides. De esa manera, conseguimos que el agua se mueva a través de la estructura, que lo haga muy lentamente, porque dejamos espacios vacíos muy pequeños, y
la cohesión de los coloides garantiza que el movimiento del agua no arrastra las partículas sólidas. Ahora sí, jóvenes, les quedó un poco más claro la relación física de la estructura del suelo con respecto a los mecanismos de falla que provoca el agua. Sí, Inge. Bueno, pues entonces vamos a dar muy rápido de cómo llevamos ese concepto físico a una concepción mecánica basado en el estado de esfuerzos de Moore. Bien, voy a quitar esa diapositiva y voy a compartirles otra. Ay, mi dedito me dolió. Bien, ahora sí. Es la diapositiva que estábamos viendo en clases pasadas. No sé si ya la vean ustedes. ¿Sí te la lleva? ¿Te la lleva? Sí. Bien, retomando lo que vimos en clases pasadas, habíamos dicho que todo suelo, dentro de su propia estructura, sus partículas manifiestan un estado de esfuerzos nada más como consecuencia del grado de acomodo que tienen sus partículas sólidas y como consecuencia del peso gravitacional de su masa. Habíamos dicho, si no existe agua, si este suelo se encuentra en condiciones de no sumersión, te vas a correr y a las pero dejen corrijo lo que dije. No es que no existe agua, sí existe agua, siempre hay agua en el suelo, pero una cosa es que esa agua esté generando un estado total de ¿qué? De saturación, y otra cosa es que eso genere no solamente saturación, sino también genere energía asociada al agua. La única forma en que podamos tener energía asociada al agua es que el suelo se encuentre en condiciones sumergidas. Pensemos que no es el caso, pensemos que tengo un suelo en el cual puede haber agua, pero que el agua solamente es agua adherida a la fase sólida, lo cual me dice que el suelo está en condiciones húmedas. Y en el caso, pues ya muy crítico, a lo mejor saturado, pero saturado sin sumersión. Bueno, si es así, entonces las condiciones de estado de esfuerzos que tiene un suelo, debido a su peso propio, que tiene que ver con el peso gravitacional de la fase sólida y el peso gravitacional de la fase líquida, establecen un estado de esfuerzos en el sentido vertical que hemos llamado esfuerzo litostático y que hemos llamado esfuerzo vertical total. Ese esfuerzo vertical total, comúnmente, si no existe presión de poro porque el suelo no está en condiciones de sumersión, no, ni me vio. Pues entonces el esfuerzo vertical total se convierte en esfuerzo efectivo. Bueno, pues no solamente tenemos un esfuerzo en el sentido vertical que llamamos esfuerzo litostático o efectivo, sino también por arqueo tenemos los esfuerzos confinantes. Ya platicamos que estos esfuerzos confinantes son los mismos en el plano horizontal, pero que son diferentes en magnitud al esfuerzo litostático vertical, y que esta diferencia de esfuerzos lo llamamos esfuerzo desviador o invariante de esfuerzos. Y la representación de ese invariante de esfuerzos en un estado planar de esfuerzos de acuerdo al criterio de Moore como elemento mecánico, la representación de este esfuerzo desviador o invariante de esfuerzos en un estado planar de esfuerzos cortantes normales, donde comúnmente podemos especificar no solamente los esfuerzos actuantes, sino también los esfuerzos resistentes. Esa representación de esfuerzos actuantes define cierta magnitud del esfuerzo vertical en la escala de esfuerzos axiales, porque también les expliqué que estos dos esfuerzos, tanto el esfuerzo vertical como el esfuerzo horizontal, son esfuerzos axiales de compresión. De tal forma que la representación de la magnitud de esos esfuerzos axiales de compresión en un estado planar de esfuerzos, pues queda expresada sobre el eje de las abscisas, donde Moore expresó la magnitud de los esfuerzos axiales. De tal forma que yo puedo tener cierta magnitud del esfuerzo litostático vertical y cierta magnitud del esfuerzo confinante horizontal, y que la diferencia de estos dos esfuerzos es lo que hemos llamado esfuerzo desviador. La representación del esfuerzo desviador en este estado planar de esfuerzos normales cortantes, pues define
cierta representación geométrica que hemos llamado círculo o tensor de esfuerzos. De tal forma que este es el tensor de esfuerzos que yo tendría bajo las condiciones que tengo en este suelo ahorita, por su peso propio. Y que comúnmente, esa condición de esfuerzos por peso propio que provocan cierto esfuerzo desviador, hacen que este esfuerzo desviador sea menor que la resistencia al corte. Y que esta resistencia al corte dada por la ley de Coulomb y que ya explicamos cómo se da físicamente, expresada mecánicamente en un estado de esfuerzos cortantes normales, es lo que definimos como un envolvente de falla. Un envolvente de falla que comúnmente es una proyección lineal creciente con respecto a los esfuerzos axiales y que queda establecida por la ley de Coulomb, donde esta resistencia al corte que tiene que ver con la fuerza adherente o la resistencia adherente y la resistencia por fricción, simplemente quedan expresadas como dentro de un estado planar de esfuerzos bajo esta envolvente de falla. Donde este envolvente de falla intersecta al eje de las ordenadas que comúnmente representa la resistencia al corte, eso define la resistencia adherente que puede tener el suelo y que hemos llamado cohesión o resistencia no drenada. Y que la pendiente que adopta ese envolvente de falla respecto al plano horizontal, pues me define cierto ángulo de trabazón que tiene que ver con la compacidad relativa del suelo. Y un envolvente de este tipo, que define cierta cohesión y cierto ángulo de trabazón o cierto ángulo de fricción interna, pues es lo que definimos como un suelo cohesivo friccionante. Siempre y cuando esta cohesión pues no sea cohesión aparente, obvio está. ¿Sí? Si esta cohesión, más que cohesión, es resistencia no drenada, pues entonces sí, este envolvente define el comportamiento de la resistencia al corte de un suelo cohesivo friccionante. Ahora bien, independientemente que esta cohesión no sea resistencia no drenada y que se deba a la película de agua adherida a la fase sólida de un suelo granular, pues entonces también manifiesta cierto valor de cohesión. Bueno, si establecemos que el tensor de esfuerzos que queda definido por los esfuerzos que tiene el suelo por peso propio bajo el esfuerzo desviador que se genera, no alcanza a la resistencia al corte, como es el caso de ese tensor de esfuerzos que aquí está punteado con negro, y que estamos especificando que el tensor de esfuerzos está por debajo a la resistencia al corte, pues entonces, jóvenes, estamos estipulando que el suelo se encuentra en condiciones de estabilidad, condición que hemos llamado condición de reposo. Y es así como encontramos un suelo, y es comúnmente así como están casi todos los suelos, que son estables por sí mismos y que por su grado de acomodo manifiestan cierta resistencia que siempre es mayor que su propia energía actuante interna que llamamos esfuerzos efectivos o esfuerzos confinantes. Así se manifiesta comúnmente casi todo suelo. El problema, jóvenes, es que las condiciones de energía internamente en ese suelo pueden cambiar y la condición que hace que esa energía se modifique más drásticamente, ya les hablé, jóvenes, en clases anteriores en cuanto a condiciones de sesgo. La condición más crítica que modifica esas condiciones de reposo del suelo es el agua. El agua se convierte en mecanismo de falla y que tiene influencia en los dos ámbitos que comúnmente provocan los mecanismos de falla. Es decir, si este tensor de esfuerzos, comparable a la resistencia al corte, especifican que la masa es estable, pues entonces los mecanismos de falla que puedan provocar inestabilidad se pueden deber a una de dos cosas:
a que el tensor de esfuerzos vaya aumentando y que gradualmente el esfuerzo desviador vaya creciendo en la medida que estos esfuerzos van variando, cada vez que nosotros variamos cualquiera de estos dos esfuerzos, la modificación de la magnitud de cualquiera de estos dos va a provocar que el esfuerzo desviador aumente. El aumento en el esfuerzo desviador implica una posible consecuencia que a futuro se puede convertir en mecanismo de falla. Si yo gradualmente voy aumentando el esfuerzo desviador cada vez más como consecuencia de que estoy modificando estos estados de esfuerzos, pues tarde o temprano el esfuerzo desviador va a provocar un tensor de esfuerzos que pueda alcanzar la resistencia al corte. Y en ese momento, el mecanismo de falla sobrevino como consecuencia del esfuerzo actuante, como consecuencia de las cargas, como consecuencia de los esfuerzos impuestos. Ese puede ser un motivo de mecanismo de falla. El otro motivo de mecanismo de falla es que la resistencia al corte del suelo, por algunas circunstancias, decrezca. Y ya les había dicho que la resistencia al corte del suelo no es un término constante. La resistencia al corte del suelo es algo que va a variar. Y puede variar, aumentar. Qué bueno que así lo sea. Pero lo más crítico es que varíe a que esta resistencia decrezca. Cuando la resistencia del suelo tiende a variar y que esta variación hace que esa resistencia provoque una pérdida de esa misma resistencia inicial, pues a eso lo llamamos condición de sesgo. De tal manera que les había dicho, existe una infinidad de condiciones de sesgo que van a hacer que la resistencia al corte del suelo decrezca. Y la condición de sesgo más importante en un suelo que provoca pérdida de resistencia al corte es el movimiento del agua. El movimiento del agua puede ser que su resistencia al corte, que es esta, imagínense que esta es la resistencia al corte que teníamos en estas condiciones. Pero imagínense que por algunas circunstancias, se empieza a generar un tirante de agua que poco a poco va aumentando. Y que cada vez que el tirante de aguas va aumentando y provocando la sumersión de la fase sólida del suelo, lo que va a pasar es lo siguiente. Imagínense que este es el tensor de esfuerzos que teníamos inicialmente, pensando que a lo mejor el agua estaba acá abajo y que este suelo que estoy analizando y que me está dando este tensor de esfuerzos se encontraba por encima de ese espejo de agua y por lo tanto estaba en una condición de no sumersión y que esta era su resistencia al corte. Bajo esas condiciones en el cual no había drenaje a través de sus espacios vacíos. Si ahora yo digo, ¿qué podía pasar si este espejo del agua por algunas circunstancias aumentara y se posicionara acá? Si es así, ¿qué pasa? Si se fijan, cuando este tirante de agua suba, asciende y se posicione aquí, lo primero que va a hacer es ocupar los espacios vacíos del suelo. Totalmente, y los va a llenar de agua. De tal manera que aquel suelo que estaba en condiciones húmedas se va a convertir en un suelo totalmente saturado. Y el peso del agua va a aumentar el esfuerzo litostático. El confinante va a seguir siendo el mismo. La magnitud del esfuerzo confinante no va a cambiar. Si es que pienso que solamente hay saturación. Fíjense, si solamente tomo en cuenta la saturación, nada más la saturación, es decir,
piensen que el nivel del agua sube, llena los espacios vacíos del suelo que estaban ocupados por aire, desplaza al aire y ocupa el espacio que ocupaban estos. ¿Qué es lo que va a pasar? En ese momento, el peso específico de la masa va a aumentar. Y al aumentar el peso específico, pues tengo mayor peso asociado a la columna de agua, que no tenía. De esa manera, en ese momento, el esfuerzo vertical va a aumentar. Y entonces, este que estaba aquí va a pasar a un cierto valor. Y entonces, el tensor de esfuerzos, que era este, se va a convertir en este. Por un lado, nada más tomando en cuenta el efecto de la saturación, nada más la saturación. Pero si ahora digo que el suelo no solamente va a estar saturado, sino que va a estar sumergido en un tirante de aguas, pues entonces ahora el fenómeno de sumersión, va a provocar una reducción en los esfuerzos confinantes. ¿Por qué razón? Porque ahora al esfuerzo total, le tengo que quitar la presión de poro, porque ya voy a tener presión de poro. Ahora ya esta columna de agua, bajo el principio que ya tengo agua gravitacional y que esa agua gravitacional tiene conductibilidad a través de los espacios vacíos del suelo y que es una carga de presión asociada al peso del agua, pues entonces no solamente tengo el esfuerzo litostático total, ahora lo que tengo es la supresión. Y la supresión va a hacer que ahora, al esfuerzo total, yo le quite la presión de poro y entonces el esfuerzo efectivo va a reducirse. Si el esfuerzo efectivo se reduce, pues también reduzco el esfuerzo confinante, porque el esfuerzo confinante depende del esfuerzo efectivo. Les había dicho, el esfuerzo confinante es el producto del esfuerzo efectivo por la constante de presión de reposo. Si la constante de presión de reposo permanece constante, pero el esfuerzo efectivo se reduce, porque ahora al esfuerzo litostático le tengo que quitar la presión de poro y ahora voy a tener un esfuerzo efectivo menor bajo las condiciones de sumersión, pues entonces el esfuerzo confinante también ¿qué? Disminuye. Y ahora por un lado tengo el aumento del esfuerzo litostático porque tengo un aumento en el esfuerzo total que hace que este esfuerzo se incremente. Y por otro lado, las condiciones de sumersión hacen que el esfuerzo confinante se reduzca. Y entonces este punto también va a pasar para acá. Aquí no está indicado, en este diagrama no está indicado, pero voy a provocar que esto también tenga un decaimiento. Así como esto aumentó por el proceso de saturación, así esto va a tener una disminución como resultado de la presión de poro. Y entonces ahora el tensor de esfuerzos ¿va a qué? Va a aumentar. No solamente tengo un aumento en un sentido, sino que voy a tener también un incremento en el esfuerzo desviador como consecuencia de que esto se redujo. Y ahí está. El agua se convirtió en ese momento en un incremento en los esfuerzos actuales. Nada más. El solo hecho de tener agua, eso ya provocó un aumento en el tensor de esfuerzos. Y ya me acerqué un poquito más a la resistencia al corte. Pero ahora también, la resistencia al corte del material, que depende de estas dos resistencias, ¿sí? Y que específicamente la resistencia por fricción, bien, lo voy a aumentar un poquito. Y que ahora específicamente esta resistencia, que la llamamos resistencia a la fricción, pues depende del esfuerzo efectivo. Y si este esfuerzo efectivo
si este esfuerzo efectivo ya no es igual al total simplemente, sino que ahora este esfuerzo efectivo que tengo ahorita se debe al total menos la presión de poro. Olvídense ahorita de este término, ya después voy a hablar de este término. Si ahorita este esfuerzo total, que era igual al esfuerzo efectivo, ya no es el mismo porque ahora tengo la presión de poro y ahora a este esfuerzo total le tengo que quitar la presión de poro, con lo cual el esfuerzo efectivo va a disminuir, pues entonces esta disminución en el esfuerzo efectivo asociada al agua, a la presión de poro, se convierte en condición de sesgo y entonces este envolvente empieza a decaer y empieza a adoptar una posición como esta. Por lo tanto, esta sería la resistencia al corte que tenía el suelo sin condiciones de presión de poro, y esta podría ser la que podríamos tener tomando en cuenta la condición de poro. De esta manera el agua no solamente aumentó los esfuerzos actuantes, sino provocó la disminución de la resistencia. ¿Y qué es lo que está pasando? Que por un lado aumento los esfuerzos actuantes y por otro lado reduzco la resistencia, y entonces, pues nada más el hecho de tener agua, las condiciones de estabilidad de la masa que tenía se están volviendo críticas. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, y hasta ahorita simplemente nada más hablé de lo que podía pasar si el agua llegase a provocar la sumersión del suelo. Simplemente estoy hablando que hay agua, ya nada más hay agua. Pero no estoy hablando de qué es lo que puede pasar si el agua se empieza a mover. Aquí simplemente estoy diciendo que hay agua, y si hay agua hay presión de poro, y eso modificó las condiciones del estado de esfuerzos actuantes, pero también modificó la resistencia al corte, lo cual estamos planteando aquí. Y entonces las condiciones de estabilidad que tenía la masa de suelo, que estaba dado por este tensor, que ahora aumentaron a este, y que pueden aumentar todavía más, porque no estoy poniendo, jóvenes, qué tanto se decrementa la presión confinante, y entonces el tensor de esfuerzos puede aumentar más, ¿sí? Y que estoy pensando que ahora la resistencia al corte en condiciones no drenadas pasa a ser esta en condiciones drenadas, y entonces tengo una condición de sesgo, y que estoy haciendo que ambas cosas converjan a que se dé la falla. Hasta ahorita simplemente estoy hablando de lo que puede provocar la presencia del agua. ¿Alguna duda? ¿Dudas? Todo bien, ingeniero. Todo bien, ingeniero. Bueno, pues la siguiente clase voy a hablar qué es lo que pasa cuando el agua se mueva. Y cuando el agua se mueva, entonces hay una energía adicional. Bien, eso lo platicamos en la siguiente clase. ¿Alguna duda? No, profe. No, ingeniero. Ninguna, ingeniero. ¿Se entendió Ok. entonces, jóvenes, lo que significa simplemente el tener agua en... Sí. Bueno, bien, jóvenes, Sí. si no hay dudas, nos vemos la siguiente clase. Cuídense. Igualmente, Igual, ingeniero. Hasta luego. nos vemos. Hasta luego, buen día. Hasta luego, jóvenes. Buen día. ¿Por qué? Se me dejó venir con todo hasta acá.